Cuando un padre soltero con dificultades arregló el generador imposible, nunca imaginó que el joven director ejecutivo cambiaría su vida para siempre. Un beso despertó algo más que poder. Iluminó un nuevo comienzo. Dale me gusta, suscríbete y comenta desde donde estás mirando. También nos encanta escuchar tu historia. Empecemos. Los rascacielos de Nueva York brillaban bajo el sol de la tarde, pero dentro del piso 34 de Carter Enterprises cundía el pánico. El generador principal del edificio se estropeó sin previo aviso, dejando la oficina en una oscuridad total. Las computadoras se apagaron a mitad de la presentación. El aire acondicionado dejó de zumbar y la sala de juntas, que antes estaba llena de actividad, se llenó de murmullos ansiosos. Un grupo de ejecutivos de alto nivel estaban sentados alrededor de una larga mesa de cristal, barajando papeles inútilmente, con el rostro iluminado únicamente por el tenue resplandor de las luces de emergencia. Todas las miradas se volvieron hacia la joven directora ejecutiva, Emily Carter, que permanecía de pie en la cabecera de la mesa, con una expresión ilegible. Emily, con tan solo 32 años, se había ganado la reputación de ser una de las mentes corporativas más brillantes de Nueva York. Su traje azul marino a medida y su cabello perfectamente recogido reflejaban su disciplina y autoridad incluso bajo presión. Ella le dio a su equipo una sonrisa tranquilizadora, aunque por dentro estaba hirviendo. Hoy fue un día crítico. Un acuerdo multimillonario dependía de la perfecta ejecución de esta reunión, y lo último que necesitaba era un fallo técnico. Sus empleados susurraban nerviosos, algunos tecleando en sus portátiles apagados, otros abanicándose en el calor ascendente. Los tacones de Emily hicieron clic contra el suelo de mármol mientras caminaba hacia la ventana y observaba la impotente cuadrícula de la ciudad que se extendía debajo. Su asistente entró corriendo, ligeramente sin aliento. Señora, el administrador del edificio dice que el generador de emergencia está estropeado. Van a traer a un técnico externo. Emily arqueó una ceja de forma perfecta. ¿Un reparador externo en medio de un trato como este? Ella suspiró y se volvió hacia los ejecutivos. Señores, aparentemente pondremos nuestro contrato de $1.000 millones en manos de algún manitas local. Se escucharon algunas risas en la sala, aunque la mayoría de las personas estaban demasiado tensas para reír. Las palabras de Emily contenían sarcasmo y frustración, pero en el fondo sabía que no tenía opción. Mientras tanto, en el vestíbulo, Daniel Walker entró llevando su gastada caja de herramientas. A los 38 años, Daniel había vivido una vida difícil. Su mono tenía manchas de años de trabajo y sus botas estaban gastadas. De innumerables trabajos, fue padre soltero y crió a su hija de 10 años luego de que su esposa falleciera. Y cada cheque de pago importaba. El personal del edificio lo miró con escepticismo mientras registraba su entrada. Sus trajes impecables contrastaban con su uniforme manchado de petróleo. Daniel se ajustó la gorra y murmuró para sí mismo, «Solo otro día, Dan. Entra, arréglalo y consigue el dinero para Lily». El rostro sonriente de su hija apareció en su mente, dándole fuerza. Al entrar en la sala de juntas, el contraste lo golpeó aún más fuerte. Decenas de ejecutivos con trajes de diseñador giraron la cabeza para verlo. El olor a colonia cara llenaba el aire. Daniel sintió sus miradas, pero mantuvo la postura tranquila. Su caja de herramientas hizo un leve ruido metálico cuando la dejó sobre la mesa. Emily se cruzó de brazos e inclinó la cabeza hacia él. Entonces, tú eres el tipo que enviaron. Su tono era agudo, casi divertido. Daniel la saludó con una mirada impasible, sus ojos azules firmes y tranquilos. Sí, señora. Lo haré. Sonrió levemente y dijo, este generador ha superado a nuestros propios ingenieros. Si puedes arreglarlo delante de mi equipo ahora mismo. Hizo una pausa y luego dejó que las palabras fluyeran deliberadamente. Te besaré en el acto. La sala estalló en risas. Los ejecutivos susurraban entre ellos y algunos negaban con la cabeza como si el desafío fuera una broma.
Las palabras de Emily no se referían solo al generador. Eran una prueba, una manera de mantener su autoridad delante de todos los que la observaban. Sin embargo, Daniel no siguió el humor. Se quitó lentamente la gorra, se secó el sudor de la frente y respondió con voz serena: «Mamá, no necesito un beso. Solo necesito este sueldo para mi hija». Su voz tranquila y serena atravesó las risas, silenciando a varias personas. Emily parpadeó, sorprendida, pero se recompuso rápidamente, aunque un destello de curiosidad iluminó sus ojos. Daniel se agachó junto al panel, abriendo la pesada carcasa del generador. La máquina era enorme. Su estructura metálica zumbaba débilmente con energía residual. Cables quemados colgaban sueltos y el olor a humo persistía. Examinó los circuitos, murmurando entre dientes. Regulador sobrecalentado. Conexiones defectuosas. Ni siquiera se molestaron en cambiar esta bobina. Los ejecutivos observaban susurrando dudas. «No hay manera de que arregle esto», murmuró un hombre. Otro rió entre dientes. «Apuesto a que solo está perdiendo el tiempo para parecer ocupado». Pero Daniel los ignoró a todos. Sus manos se movían con precisión practicada, cada movimiento firme. Sacó herramientas de su caja. Ocasionalmente, chispas parpadeaban mientras probaba las conexiones. Toda su atención estaba en la máquina, como si la multitud que observaba no existía. Emily se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados, entrecerrando los ojos mientras lo observaba. Había esperado vergüenza o excusas, pero en cambio vio una determinación silenciosa. Había algo cautivador en su falta de arrogancia. No estaba allí para impresionar a su equipo. No estaba allí para demostrar nada. Simplemente estaba allí para hacer su trabajo. Por un momento, se preguntó sobre la hija que había mencionado. Desechó el pensamiento, alisándose la chaqueta como para fortalecer su compostura. Su mente seguía repitiendo sus palabras. «Solo necesito este sueldo para mi hija». Minutos. El tiempo pasaba. El sudor corría por las sienes de Daniel, pero sus manos no flaqueaban. Peló cables, apretó tornillos y ajustó la bobina desgastada con delicado cuidado. Los ejecutivos, antes despectivos, guardaron silencio, la curiosidad superando a la burla. La asistente de Emily susurró: «Señora, parece que sabe lo que hace». Emily no respondió, pero apretó los labios. Juntos, delatando una pizca de anticipación. Daniel finalmente se puso de pie, limpiándose las manos grasientas con un trapo. Sus ojos recorrieron la habitación brevemente antes de volver a la máquina. Ajustó un último interruptor y murmuró: «Muy bien, a ver si se portan bien». El generador tosió una vez, luego dos, antes de volver a la vida de repente. Las luces del edificio parpadearon, iluminando toda la sala de juntas con un resplandor brillante. El proyector respondió. Las pantallas se iluminaron y el aire fresco comenzó a fluir de nuevo. Jadeos y vítores llenaron la sala mientras los ejecutivos aplaudían, algunos incluso riendo con incredulidad. Emily se quedó paralizada, su semblante brusco se desvaneció por primera vez como genuino. La sorpresa se extendió por su rostro. Daniel simplemente asintió levemente, alejándose del generador. «Está estable ahora. Debería esperar para la reunión», dijo, con la voz tranquila, como si no hubiera hecho lo imposible. La sala bullía de energía, pero Emily permaneció en silencio por un momento, con la mirada fija en él. Lentamente, avanzó, los tacones resonaban contra el mármol. Sus empleados la observaban atentamente, esperando su reacción. La sonrisa de Emily regresó, aunque esta vez más suave, menos burlona. «Bueno, señor Walker», dijo, y su voz resonó por toda la sala. «Parece que ha logrado lo que mi equipo no pudo». Sus ojos brillaron con algo tácito, respeto, tal vez incluso intriga. Por primera vez en todo el día, sintió que perdía el control. Curiosamente, no le importó. Daniel se arrodilló frente al pesado generador de acero,
ajustándose mejor los guantes gastados alrededor de sus manos callosas. La máquina se alzaba sobre él como un gigante, con sus paneles quemados y los cables deshilachados por años de abandono. Con una respiración profunda, dejó de lado el leve olor a humo y se concentró en la tarea. A su alrededor, los ejecutivos elegantemente vestidos susurraban con dudas mientras sus zapatos lustrados hacían clic con impaciencia contra el suelo de mármol. Ignoró sus estrellas y obligó a su mente a adoptar el ritmo tranquilo que había aprendido durante años de trabajar con máquinas rotas. «Es solo otro trabajo», murmuró en voz baja. El murmullo de las conversaciones en la sala de juntas estaba teñido de sarcasmo y escepticismo. «Esto no va a funcionar», susurró un hombre. Otro sonrió. «Lo romperá aún más». Daniel escuchó cada palabra, pero no reaccionó. En lugar de eso, abrió con cuidado el panel de control y sacó una bobina que estaba carbonizada. Sus manos se movían con confianza, cada movimiento deliberado. No estaba simplemente arreglando una máquina. Trabajaba con la silenciosa desesperación de un padre que sabía que su hija dependía de él. Cada tornillo que giraba, cada cable que pelaba, llevaba consigo el peso de una responsabilidad mucho mayor que este generador. Emily estaba de pie en el borde de la habitación, con los brazos cruzados con fuerza y una postura tan rígida como siempre. A primera vista parecía tranquila, su expresión era ilegible, pero en el fondo estaba inquieta. Ella esperaba que él tartamudeara, titubeara y finalmente, admitiera la derrota. En cambio, vio a un hombre consumido por la concentración, con el ceño fruncido y el sudor corriendo por sus sienes mientras se negaba a distraerse. Contra su voluntad, la curiosidad se despertó en su interior. «¿Quién es este hombre?», pensó, con la mirada fija en la tranquila determinación que irradiaba él. Él era diferente de los guerreros de la sala de juntas que ella conocía, y eso la intrigaba. Los minutos se convirtieron en media hora. La camisa de Daniel se le pegaba a la espalda, húmeda por el calor de la habitación y la tensión de la tarea. Su caja de herramientas estaba abierta a su lado, cada herramienta cuidadosamente colocada después de su uso. Los ejecutivos se habían vuelto más silenciosos y sus burlas anteriores fueron reemplazadas por un silencio cauteloso. Uno de ellos, un hombre alto con una corbata plateada, se inclinó hacia Emily. «Mamá, aunque lo ponga en marcha, no durará. Este sistema es antiguo». Emily asintió levemente, pero mantuvo sus ojos fijos en Daniel. Algo en sus entrañas le decía que este no era un reparador cualquiera. Había algo más profundo aquí. Daniel sacó el regulador defectuoso. Su superficie se agrietó y quemó. Lo miró de reojo y le dio unos golpecitos suaves antes de ajustar la pieza de repuesto que había traído consigo. «Qué suerte que conservé uno de repuesto de la semana pasada», susurró, recordando que Lily le había preguntado por qué siempre llevaba piezas de repuesto. «Porque nunca se sabe quién puede necesitar ser rescatado. Niña», le había dicho. Ese pensamiento lo impulsó hacia adelante ahora, estabilizando sus manos mientras ajustaba los frágiles cables. Las chispas bailaron un momento y la habitación se estremeció, pero Daniel permaneció firme, sus ojos nunca vacilaron. La máquina luchó contra él, pero él se negó a dar marcha atrás. La atmósfera de la habitación cambió gradualmente. Donde antes había burla, ahora había tensión, incluso admiración reticente. Los ejecutivos se acercaron para observar y sus dudas se fueron desvaneciendo poco a medida que la persistencia de Daniel se hacía innegable. Los agudos ojos de Emily siguieron cada uno de sus movimientos mientras su mente corría. Ella lo había desafiado delante de todos como una prueba, una demostración de poder. Pero ahora parecía que las tornas estaban cambiando. Con cada conexión que él lograba, ella sentía que su propia confianza en el control se desvanecía. Este hombre no estaba demostrando que ella estaba equivocada. Por arrogancia, él estaba demostrando que ella estaba equivocada porque el fracaso simplemente no era una opción para él. Había pasado una hora. La respiración de Daniel era pesada, pero su concentración permanecía nítida.
Los últimos cables estaban colocados, tensados con precisión. Se secó la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa sobre su piel, y exhaló profundamente. Los ejecutivos esperaron en un silencio incómodo mientras la anticipación crepitaba en el aire. Daniel extendió la mano hacia el interruptor, sus dedos callosos flotando por un segundo antes de presionar firmemente. La máquina tosió una vez y luego emitió un pitido. Una pausa tensa llenó la habitación, los corazones latían más rápido, como si el generador mismo los tuviera como rehenes. Entonces, con un rugido, cobró vida. La repentina explosión de sonido hizo saltar a varias personas, las luces volvieron a encenderse en lo alto, llenando la sala de juntas con un resplandor brillante que rebotó en las paredes de cristal. El proyector volvió a la vida. Los gritos se reanudaron y el aire fresco volvió a salir por las rejillas de ventilación. La sala se llenó de jadeos, seguidos de aplausos espontáneos. Los ejecutivos, que momentos antes se habían burlado, ahora vitorearon como si presenciaran un milagro. Algunos movieron la cabeza con incredulidad, mientras otros murmuraron con asombro. Daniel no se regocijó con la reacción. Simplemente le hizo una última comprobación al generador, asegurándose de que el zumbido fuera constante y confiable antes de dar un paso atrás. Los ojos de Emily se abrieron de par en par cuando la realidad se apoderó de él. El hombre del que ella había dudado, incluso se había burlado, había logrado lo que todo su equipo técnico no había podido hacer. Por primera vez en años, se encontró sin palabras. Ella lo estudió mientras él permanecía en silencio junto a la máquina, sin celebrar, sin exigir reconocimiento, simplemente tranquilamente satisfecho de que el trabajo estuviera hecho. Algo se movió en su pecho, una calidez desconocida que no podía nombrar. Sus empleados ahora la miraban, esperando su reacción. Lentamente, caminó hacia él, sus tacones resonando en la habitación recién iluminada y su sonrisa habitual suavizándose hasta convertirse en algo más gentil. Se detuvo a solo unos metros de distancia, su voz ahora más baja, casi íntima. «Parece que te debo una», dijo en voz baja. Sus palabras tenían más peso que la apuesta casual que había hecho antes. Daniel giró ligeramente la cabeza. Su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban sorpresa ante el cambio de tono. Él simplemente asintió, limpiándose las manos nuevamente. Los empleados observaron el intercambio en silencio, percibiendo un cambio que no podían definir con exactitud. Emily Carter, la intocable directora ejecutiva, miraba a este mecánico con respeto, tal vez por primera vez en su carrera, con admiración. Algo poderoso había comenzado en esa habitación. La sala de juntas estalló en risas, aplausos y oportunidades de aliento. El CEO prometió, el CEO prometió. Los empleados vitorearon, algunos golpeando las manos contra la mesa, otros silbando como si se tratara de un partido deportivo. Emily Carter, que nunca se dejaba vencer por la presión, sintió que su corazón se aceleraba de una manera que nunca antes había experimentado. Ella miró a Daniel, de pie, alto pero modesto, con las manos todavía manchadas de grasa y su tranquila presencia calmando el caos que los rodeaba. Por primera vez en su carrera, Emily dudó, no porque no supiera qué hacer, sino porque le importaba demasiado. Daniel se movió torpemente, sus ojos se dirigieron a la multitud que cantaba y luego volvieron a mirar a Emily. Él le dedicó una pequeña sonrisa, casi tímida, mientras se frotaba la nuca. «No tienes que hacerlo, mamá», dijo suavemente, y su voz se oyó por encima del ruido. «Me basta con respeto. No estoy aquí para nada más». Sus palabras, tan sencillas pero llenas de sinceridad, rompieron el ambiente provocador. No se trataba de demostrar su valía a ella, ni al equipo, ni siquiera a la empresa. Se trataba de hacer su trabajo, ganarse el sueldo y cuidar de su hija. Esa humildad conmovió profundamente a Emily. Y, sin embargo, algo en su interior rompió los muros que había construido con tanto cuidado. Sin darse un segundo para pensarlo dos veces, se acercó.
Su mano rozó suavemente su brazo, y antes de que Daniel pudiera reaccionar, se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Toda la sala se quedó boquiabierta, y luego estalló en aplausos y vítores aún más fuertes. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par, sorprendido, y su rostro se sonrojó al instante. No esperaba que el intimidante director ejecutivo de Carter Enterprises hiciera algo tan impulsivo, tan real. Un leve rubor se dibujó en sus mejillas mientras esbozaba una pequeña sonrisa tímida. La sala de juntas se estremeció de celebración. Cuando el ruido finalmente se apagó, Emily se enderezó, recuperando su habitual expresión serena, aunque sus ojos delataban un destello de vulnerabilidad. Daniel permaneció en silencio, sin saber cómo responder. La reunión se reanudó, pero la energía en la sala era completamente diferente ahora. Los ejecutivos trabajaban con renovado entusiasmo. Su respeto por Daniel era evidente. Emily, sin embargo, no podía dejar de robar. Lo miraba. Algo había cambiado entre ellos. Por primera vez en años, se sentía menos como una directora ejecutiva encaramada en un pedestal inalcanzable, y más como una mujer frente a un hombre que poseía una honestidad que no había visto en siglos. Más tarde esa noche, mientras el edificio se vaciaba y el resplandor de la ciudad iluminaba el horizonte, Emily se encontró de pie junto a las puertas del vestíbulo. Daniel había empacado sus herramientas y estaba a punto de irse cuando ella lo llamó. «Daniel», dijo, con un tono más suave que en todo el día. Hizo una pausa y se giró con la caja de herramientas en la mano. «¿Te gustaría tomar un café? Yo invito». Parpadeó, sorprendido. Dudó un momento y luego asintió lentamente. «Claro, señora. Aunque le advierto que no conozco los pedidos de café más caros. Solo está bien». Emily se rió sinceramente. Se sentaron en un tranquilo café a la vuelta de la esquina, lejos de las relucientes paredes de cristal de Carter Enterprises. Por primera vez, Emily no era la directora ejecutiva y Daniel no era solo un mecánico. Eran dos personas compartiendo mesa. Sobre tazas humeantes la conversación fluía con naturalidad. Emily se enteró de que Daniel era un padre soltero que criaba a su hija de 10 años, Lily, después de perder a su esposa en un accidente automovilístico años atrás. Desde entonces, su vida no había sido más que sacrificios, haciendo malabarismos con trabajos ocasionales y noches de insomnio solo para asegurarse de que Lily tuviera todo lo que necesitaba. Sus ojos se suavizaban cada vez que pronunciaba su nombre. Emily escuchó atentamente. Su corazón se conmovió con su historia. En su mundo de reuniones de directorio, lujosos estudios y competencia interminable, rara vez había conocido a alguien tan genuino. Daniel no se quejó, no se hizo la víctima. Hablaba con una fuerza silenciosa, la que se forja a través de las dificultades. Se dio cuenta de que lo que a menudo faltaba en su mundo corporativo era precisamente esa sinceridad. Por primera vez en años, sintió que se formaban pequeñas grietas en la armadura de acero que usaba todos los días. Se encontró contándole sobre su propia soledad, como el éxito había llegado a costa de la cercanía, como la gente a su alrededor siempre veía al CEO pero nunca a la mujer. Los días se convirtieron en semanas y ambos comenzaron a cruzarse más a menudo. Daniel venía al edificio cada vez que se necesitaba mantenimiento, y casualmente, Emily siempre parecía estar cerca. Lo que comenzó como una conversación educada pronto se convirtió en momentos de risas, secretos compartidos y largas miradas que ninguno podía ignorar. Los empleados se dieron cuenta y susurraron sobre el vínculo inusual que se estaba formando entre su director ejecutivo y el reparador. Pero a Emily no le importó. Cada vez que lo veía, recordaba que la vida existía más allá de los balances y los contratos y que la verdadera fuerza podía encontrarse en la resiliencia silenciosa. Una tarde, Emily invitó a Daniel y Lily a cenar en su ático. Daniel llegó nervioso, vistiendo su camisa más limpia, sosteniendo la mano de Lily mientras ella aferraba su osito de peluche favorito. Emily abrió la puerta y lo saludó cálidamente. Sus ojos se suavizaron al ver la tímida sonrisa de Lily.
Durante la cena, las risas llenaron el apartamento. Un sonido que Emily no se había dado cuenta que se estaba perdiendo. Lily charló alegremente sobre la escuela, mientras que Daniel ocasionalmente se disculpaba por su entusiasmo, aunque Emily lo encontró entrañable. Por primera vez, la casa de Emily parecía menos una fría exhibición de riqueza y más un espacio lleno de calidez y familia. Las veladas juntos se hicieron más frecuentes. Emily descubrió partes de sí misma que había enterrado hacía mucho tiempo. Juguetonas, tiernas, vulnerables. Daniel a su vez vio un lado de Emily que el mundo no conocía. Una mujer capaz de bondad y cariño, no solo de ambición. Poco a poco, los muros cayeron y lo que quedó fue un vínculo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban profundamente. Para Emily, el beso en la sala de juntas había sido impulsivo, pero la conexión que siguió fue deliberada. Para Daniel, fue la primera vez desde el fallecimiento de su esposa que se permitió sentir esperanza en algo más allá de la supervivencia. Una noche, mientras Emily acompañaba a Daniel y Lily a su auto, la niña abrazó a Emily fuertemente por la cintura y le susurró: «Haces que papá vuelva a sonreír». El pecho de Emily se apretó y las lágrimas le picaron en los ojos. Daniel observaba en silencio, con el corazón lleno. En ese momento, Emily se dio cuenta de que no se trataba solo de admiración o respeto. Se trataba de construir algo real, algo duradero. Y Daniel, por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde el amor y la familia pudieran restaurarse. Juntos, el poderoso CEO y el humilde padre soltero descubrieron que a veces los desafíos más inesperados traen los comienzos más hermosos.